Vamos a buscar en nuestras Biblias, aunque el texto que vamos a estar considerando en esta tarde o la base que vamos a estar usando va a ser del autor a los Hebreos en el capítulo 2, pero para que nosotros nos ubiquemos vamos a leer nuevamente lo que el hermano Luis leía en la lectura devocional que tuvimos antes de todo, así es de que vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20, y yo nuevamente no me gusta pedirles que se pongan de pie, pero por favor pongámonos de pie y leamos al unísono lo que dice Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 20. La palabra del Señor dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó, lo leemos todos, hermanos, ¿les parece? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Vamos a orar. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti, Señor, quien eres el autor de la vida, Señor, el dador de la vida, el autor de la salvación. Y como iglesia, Señor, aquí un grupo de hermanos y de hermanas, estamos, Señor, de una manera unánime reconociendo tu señorío,
reconociendo, Señor, tu poder, reconociendo, Señor, tu majestad, reconociendo tu santidad, reconociendo, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, que un día regresarás a este mundo, Señor, a llevarte, Señor, a tu iglesia y a juzgar al mundo. A un mundo, Señor, que día a día te rechaza, día a día crea en sus mentes cosas nacidas desde el mismo infierno para ir en contra tuya. Así que, Señor, nosotros, que tú has tenido misericordia de nosotros, Señor, queremos rogarte que cada día, Señor, nosotros podamos vivir delante de ti de la manera en la que tú has demandado, Señor, de nosotros en tu palabra. Como hijos obedientes, sujetarnos, Señor, a ti. Gracias te damos, Señor, porque nosotros pudiéramos pasar diciendo gracias y gracias lo que resta de nuestra vida, pero nunca sería suficiente para agradecerte el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Así que, Señor, nosotros adoramos tu nombre porque a ti te plació ponerte como propiciación por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros reconocemos estas cosas y oramos estas cosas para la gloria de tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este es el tiempo en donde el tráfico en las ciudades alrededor del mundo se pone difícil. Este tiempo es el tiempo en donde millones de personas gastan millones de dólares alrededor del mundo con la intención de celebrar algo. Aún los ateos lo hacen. Aún los ateos están planeando celebrar. No sabemos qué. Y nosotros, hermanos, queremos, dado el tiempo y dada la época, queremos hablar de ese acontecimiento que se llevó a cabo hace más de 2000 años, en donde Dios iba a mandar a su Hijo a esta tierra, la segunda persona de la Trinidad, iba a nacer, iba a estar por 9 meses en el vientre de una mujer. A los 9 meses este niño iba a nacer e iba a nacer en condiciones en donde nadie, incluidos muchos cristianos, no quieren vivir o nacer, en limitaciones, en pobreza, en humildad, en humillación. Pero muchos entendemos y creemos, y aún el mundo secular, aún el que no es ateo declarado, reconoce que Cristo nació. Pero muchas veces perdemos de vista por qué Cristo nació, a qué se debió su nacimiento, por qué. Y ahora nosotros vamos a estar dándonos cuenta a través de la palabra que este niño inocente, sin pecado, la segunda persona de la Trinidad nacida como hombre, iba a nacer para morir. Así que la primera noche de Navidad, la tierra no sabía todo lo que estaba sucediendo. Y vamos a hacer un poquito
¿cómo se podría decir? Vamos a usar la imaginación en esta tarde. Vamos a decir que la primera noche de la Navidad la tierra no sabía todo lo que estaba sucediendo, pero el cielo sí lo sabía. Los ángeles estaban esperando, como ya leímos en Lucas 2, con gran expectativa, esperando irrumpir en alabanza y en adoración ante el nacimiento de un niño recién nacido, un niño que significaba que Dios había enviado su salvación entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Esa primera noche de Navidad había una despedida en el cielo. El Hijo de Dios, el Hijo le dijo adiós al Padre, y la conversación que el Hijo tuvo con el Padre, por lo menos parte de la misma es registrada en el capítulo 10 de Hebreos. Y ahí usted puede anotarlo, puede buscar. Jesús está hablando al Padre y esto es lo que le dijo en la primera noche de la Navidad. Por tanto, cuando vino al mundo, esto es Cristo, Él dijo, hablándole a Dios, sacrificio y ofrenda no deseaste. En otras palabras, Dios no estaba satisfecho simplemente con el sacrificio de animales, con el derramamiento de sangre de animales, sino que un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios, por el pecado tú no te agradas. Y después dije yo, dice el Señor, y Cristo continúa, he aquí, he venido, y en el libro se ha escrito de mí el hacer tu voluntad, oh Dios. Hebreos 10, del 1 en adelante, nosotros tenemos el registro de lo que yo acabo de citar. Cristo en esta primera noche de Navidad le dijo adiós a su Padre y él dijo, Padre, me estoy dando cuenta de que no has quedado satisfecho con la sangre de los animales, sino que has preparado un cuerpo para mí, para que yo vaya a ese mundo y sea el sacrificio final, perfecto y definitivo. Y lo voy a hacer porque vengo, como está escrito de mí en el Antiguo Testamento, el hacer tu voluntad, oh Dios, Salmo 40 del 6 al 8. Y entonces Jesucristo se despidió de su Padre y comenzó su viaje que iba a terminar 33 años después, clavado sobre una cruz. Y después, a través de su resurrección, ser glorificado, ser exaltado y estando de regreso al cielo, a la gloria que Él conoció antes de que Él viniera. Ahora, el cuerpo de Cristo fue divinamente preparado por Dios para que fuera el instrumento que iba a reconciliar a los hombres con Dios y que iba a hacer el sacrificio perfecto por el pecado. Y entonces Jesús vino con toda la gloria del cielo y los ángeles esperaban cantar en alabanza. Gloria a Dios en las alturas. No hubo celebración alguna en la tierra. La tierra ignoraba semejante evento. Dios estaba siendo manifestado en la carne. El cielo lo sabía, pero la tierra no lo sabía. El Espíritu Santo había tomado 9 meses para llevar a cabo su obra y esos 9 meses Él formó en el vientre de María un cuerpo como ningún otro cuerpo, un ser como ningún otro ser. Un cuerpo que iba a ser habitado y quien era la segunda persona de la Trinidad. El tiempo llegó en donde María daría a luz. La plenitud del tiempo había llegado
Cuando Jesús sería nacido de una mujer, y de esta manera ese cuerpo vino y con él vino la segunda persona de la Trinidad nuevamente. Lucas capítulo 2. Y cada temporada de la Navidad, todos nos detenemos y más bien de una manera a veces hasta casi inconsciente reconocemos el nacimiento de Cristo. Y de hecho quizás hay personas que reconocen el hecho de que Él era Dios de un grado o en otro. La gente reconoce que nació y le dicen el niño Dios y nació Papachus y un montón de cosas que se escuchan. Pero el punto en esta tarde, hermano, no es que Él vino, y aunque Él vino, no es mi punto en esta tarde. El punto y mi punto es por qué es que Él vino. Y muchos de nosotros parecemos estar satisfechos simplemente con detenernos y conformarnos con el hecho de afirmar que Él vino, como si eso tuviera algún hecho o algún acto redentor en cada uno de nosotros, al reconocer que Él vino. Pero rara vez en este mundo se detiene y reconoce que Él vino y se detiene a meditar por qué Él vino. Y esta tarde, como dije, quiero que juntos veamos y respondamos a la pregunta, ¿por qué Jesús nació? Y eso es el título del sermón para esta tarde. ¿Sabes por qué Jesucristo vino? ¿Sabes por qué Jesús nació? Y obviamente nosotros, ya yo creo que si nosotros pensamos mientras escuchamos un sermón, pensamos, yo sé lo que yo hago cuando estoy escuchando algo, yo tengo que cuadrarlo con la escritura. ¿Y por qué está diciendo esto? Bueno, ¿por qué vino Cristo? ¿Por qué nació Jesús? Bueno, y lo primero que tal vez podríamos decir es, bueno, porque para obedecer al Padre. Otro pudiera decir, bueno, para enseñar acerca de su verdad. Otro pudiera decir para cumplir la ley. Otro pudiera decir para anunciar acerca del reino prometido. Otro podría decir para enseñar a aquellos que no entendían acerca de Dios. Otro podría decir para revelar su amor hacia la humanidad. Otro podría decir vino para traer paz. Otro pudiera decir para sanar a los enfermos. Y sí, todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Todas esas razones son verdad, pero ¿por qué en realidad Él vino? Hay una razón primordial, un plan primordial, un propósito primordial. Jesús vino para sufrir y Jesús vino para morir. Esa es la razón por la que Él vino. Nosotros nunca hemos escuchado de un Salvador, de un Redentor, que no se sabe qué fue de Él, no desapareció. No, nosotros tenemos el registro que Él vino por una razón y fue para morir. Y nosotros vemos la famosa pasión de Cristo. Vemos su arresto, vemos su juicio, vemos que no había juicio en contra de Él y aún así Él vino para ser inmolado. Isaías 53. Belén existió por una razón. El Calvario existió por una razón, para que la vía dolorosa sucediera. Él fue un bebé para luego crecer, ser un hombre y en últimas instancias morir. Y yo no quiero y tampoco es mi intención apelar a los sentimientos de nadie al mencionar y hablar de esta manera en la que nosotros podríamos pensar en todo ese escenario figurativo. Como ya dije, vamos a usar la imaginación en esta tarde, pero no es mi intención conmover los sentimientos de nadie, sino
que juntos entendamos la razón por la cual este santo ser tenía que nacer y tenía que morir. Entonces, yo no quiero apelar a sus emociones, hermanos y hermanas. Pero con mucha frecuencia vemos el nacimiento presentado por José y eso es lo que vemos en la temporada. Está José ahí, está María y de hecho ayer yo siempre pensé como niño que era muy católico poner un nacimiento en la casa. Siempre lo pensé que era muy católico romano, poner un nacimiento, un pesebre ahí con un niño, José, María, unos burritos, unas vacas, una estrella, un árbol. Siempre lo pensé y últimamente yo creo que eso es lo que pasó, porque verlo como una idolatría. Eso pienso yo. Espero que usted tome la decisión que usted considere correcta. Pero con mucha frecuencia vemos, de hecho, ayer yo le tomé una foto a un nacimiento muy bonito. Entonces, con mucha frecuencia vemos esto representado por José, está María, está un niñito con una ropita blanca, está acostado y está bien, ¿no? Hay unos animales anunciando que era un establo donde el Salvador nació y eso fue así. Entonces, podemos imaginarnos las pequeñas manos de un bebé que tiempo después serían traspasados con clavos. Manos formadas por el Espíritu Santo en el vientre de María, que fueron hechas para que tiempo después los clavos atravesaran esas manos. Vemos también sus pequeños y suaves pies incapaces tal vez de caminar, que serían tiempo después que un día iban a caminar hacia el monte del Calvario e iban a ser clavados en una cruz. Podemos imaginarnos la mirada de un niño, de un recién nacido, su cabecita, su mirada tierna, ojos dulces, resplandecientes. Fue formada para que tiempo después, un día, los hombres que jamás le iban a reconocer, le estarían colocando una corona de espinas. El cuerpo tierno y suavecito y calientito en necesidad de los cuidados de su madre, que estaba envuelto ahí en pañales. No creo que hayan sido unos pañales como los que ahora nosotros conocemos de ahí, de marcas y todo esto, humilde, pero envuelto en pañales, que tiempo después lo vemos ahí tiernamente acostado con las necesidades de los cuidados de su madre. Un día sería atravesado por una lanza para revelar el corazón sucio y quebrantado de la humanidad. Esa es exactamente la razón por la que Dios hizo ese cuerpo. Jesús nació para morir. Todo eso por un lado, pero por otro lado, el hombre cuando fue creado y fue hecho para ejercer dominio sobre la creación, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedió en el mismo jardín del Edén? Cayó en pecado y perdió ese dominio. Cuando Dios creó a Adán, todo era bueno, todo era perfecto en gran manera, todo era grandioso, pero después el hombre transgredió la ley de Dios y él perdió esa posición que se le había dado de enseñorearse. Después que el hombre fue creado para enseñorearse sobre toda la tierra, la creación se volvió, el hombre se volvió en un esclavo débil. Y eso es lo que nosotros hemos sido y somos hasta la fecha, cuando no reconocemos el señorío de Cristo. A causa de ese pecado, el hombre se volvió débil, se volvió un esclavo, sujeto a su propio pecado, se volvió ignorante. Y fue en ese panorama y en esa situación cuando Jesucristo viene. Él se separa del Padre. Los ángeles que lo esperaban en aquella ciudad pequeña, pero
que habla Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre todas las naciones, de ti nacerá aquel que será libertador. Y ahí están los ángeles, lo esperaban en aquella ciudad, lo esperaban con gran expectativa, en donde finalmente pronunciarían aquellas palabras, gloria a Dios en las alturas. Incluso los pastores que estaban en los campos cuidando de sus rebaños, en las vigilias de la noche, los oyeron. Y la razón por la que él vino entonces fue a sufrir y a morir para hacer lo que el hombre independientemente nunca iba a poder hacer sin él. Él murió para venir y dar vida espiritual a los hombres y hacerlos las criaturas que siempre Dios quiso que fueran. Ahora vamos al autor a los Hebreos, vamos a Hebreos, yo lo voy a llevar ahí y ahí vamos a estar flotando por un tiempo. Hebreos capítulo 2, versículo del 9 al 18. Ahí vamos a tener el texto y el texto tiene que ver con la venida de Cristo y con su muerte. Recordemos, el autor a los Hebreos, todo tiene que ver con nuestro gran sumo sacerdote, tiene que ver con quien iba a ser el que iba a hacer la expiación por los pecados y de esto habla el autor a los Hebreos. Entonces vamos a estar ahí, tiene que ver con la venida de Cristo y con su muerte. Quiero que veamos algunas implicaciones por las que Jesús murió y Él vino a ser el autor de la salvación, Él vino a ser nuestro santificador, Él vino a ser el que conquistó a Satanás, Él vino a ser nuestro gran sumo sacerdote, aquel sumo sacerdote compasivo, pero Él no podía haber sido ninguna de esas si Él no hubiera muerto y si Él no hubiera resucitado. Entonces, de esta manera, Él nació para morir. Entonces vino a ser nuestro sustituto, versículo 9. Pero veamos que aquel fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahí está, gustase la muerte por todos. Aquí hay una referencia al tiempo. Y el hecho fue poco menor a los ángeles, y esto fue hecho por un tiempo, poco, y dice por un poco de tiempo, Él fue hecho, y aquí podría ser una referencia al tiempo, así que es aquí, Él fue hecho un poco menor de tiempo, menor que los ángeles. Pero ¿por qué razón un tiempo menor que los ángeles? Es indicado por cuál es la causa. A causa del padecimiento de la muerte coronado de gloria y de honra. Así que en otras palabras, Él vino como un sustituto en el Antiguo Testamento. Ezequiel dice en el capítulo 18, versículo 20, que el alma que pecare, esa morirá. Pablo dijo en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, el pecado a causa de la justicia de Dios es castigada por la muerte. Si alguien peca, ese alguien muere. Si lleva su propio castigo, morirá y morirá físicamente y morirá espiritual y eternamente. Y es en ese sentido condenado al infierno eterno sin Dios. He ahí la razón. Dios vino a este mundo, Jesucristo vino a este mundo. Él vio a los hombres que iban a morir y debido a su pecado, debido a su amor, podemos
diluir o podemos concluir, yo no voy a permitir que todos los hombres mueran en su pecado. Voy a enviar a alguien más para llevar su castigo, para morir su muerte. Y de esa manera Jesús vino. Él vino para ser mi sustituto y su sustituto. Y cuando Él fue clavado en la cruz, Él murió por mí, Él murió por usted, Él murió mi muerte y Él murió su muerte, hermanos. Él vino para morir y Él no tenía que dejar su trono y morir por nosotros. Quien tenía que pagar por el pecado de cada uno éramos nosotros. Éramos nosotros. Él pagó mi castigo. Como podemos ver, esa es la única alternativa que podemos ver. Alguien santo, un cordero sin mancha tenía que pagar por el pecado. La segunda persona de la Trinidad, exaltado y majestuoso, el Hijo de Dios encarnado, se humilló a sí mismo, vino a la tierra para morir, para proveer para usted y para mí. Escuche esto, el escape del infierno. O sea, Él vino, Él nació, Él murió para proveer para usted y para mí el escape del infierno. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice, yo sé que este texto lo conocen muchos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Y aquí en este versículo hay algunos aspectos que detallan la muerte sustitutiva. La primera que ofrece es que dice que Jesús fue hecho poco menor que los ángeles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús es hecho menor que los ángeles? Y esa es una verdad que impresiona. Jesucristo por toda la eternidad pasada, por toda la eternidad presente y por toda la eternidad futura, Él va a recibir la gloria y va a recibir gloria no solamente de su iglesia, sino también de los ángeles. Pero ¿cómo es que Él se hace un poco menor a los ángeles? Él nunca será menor que los ángeles y si eso sucedió fue en este período de tiempo en donde Él se humilló. En donde Él se humilló. En el versículo 5 del capítulo 2 dice, mi hijo eres tú. Porque dice en el versículo 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y te he engendrado hoy? Por un poco de tiempo, luego en el versículo 9, siempre del capítulo 2 vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él se volvió menor que los ángeles, creador de los ángeles, la cabeza de los ángeles, el Señor de los ejércitos. Ahí lo tenemos y lo hizo por un propósito. Aquel quien es antes de su encarnación había sido adorado por ángeles. Por un poco de tiempo se volvió un poco menor que ellos por su causa y por la mía. Por hombres pecadores, por hombres rebeldes, por hombres viles, impíos, débiles, que no querían nada con Dios y no conocían a Dios. Así que por nuestra causa Cristo se volvió un poco menor que los ángeles y la profundidad de su humillación se extendió a la muerte, algo que los ángeles nunca pueden llegar a hacer a menos que suceda lo que sucedió cuando la tercera parte de los ángeles fue desechada.
Versículo 9, ahí lo tenemos. Tenía que ser alguien que fuera totalmente hombre para pagar el castigo del hombre, y tenía que ser totalmente Dios para poder tener la victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Después nos dice el propósito de su humillación y su sustitución al final del versículo 9, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. Eh, yo esperaría que cuando nosotros leemos algo como esto nos lleve a escarbar como lo hace el conejito que quiere encontrar algo ahí. Porque dice, para que por la gracia de Dios gustase de la muerte por todos. La muerte que él gustó fue la expresión plena de la ira de Dios que vino en contra de él. Eso es lo que el texto nos dice. Porque él llevó el pecado en todo aspecto posible. Jesucristo murió y gustó toda la parte misma, o sea, él gustó por nosotros todo eso. Él no fue culpable de nada. Él fue sin pecado, pero él la gustó por todos nosotros. Él fue su sustituto, hermano, y mi sustituto. Y mediante el hecho de que Cristo gustó la muerte y fue nuestro sustituto, entonces nosotros ahora somos liberados de la esclavitud, de la justicia de Dios, porque había una ira que descansaba sobre nosotros, que fue depositada sobre Cristo cuando Cristo murió ahí. Después de eso vemos también una frase que indica la causa de su sustitución, y esto es maravilloso para la iglesia, para nosotros. Siempre ahí al final del versículo 9, que todo lo hizo por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Hermano, ¿sabe por qué vino Jesús? Jesús no vino porque usted y yo le pidiéramos que viniera. No lo deseábamos, le rechazábamos. Bueno, no le rechazábamos ni siquiera porque no comprendíamos que había un Dios, porque simplemente estábamos muertos, condenados. Éramos hijos de ira, ciegos, desnudos, desventurados. Él no vino porque usted y yo se lo pedimos, o porque usted y yo merecíamos que viniera. Él mandó a su Hijo porque Dios en su gracia lo diseñó. La salvación, y esto solamente reafirma lo que nosotros tenemos como doctrina, la salvación le pertenece al Señor, no le pertenece al hombre. El hombre es incapaz de... entendemos que hay quienes enseñan que, bueno, yo voy a dejar esto de las cosas de Dios para el día de mañana, yo pues voy a vivir mi vida tranquilo. No, él lo que tiene es un corazón endurecido, él no entiende. La salvación viene de Dios, le pertenece a Dios. La gracia absolutamente inmerecida, amorosa de Dios, no nos la ganamos, no hacemos nada para merecerla, para que Dios diga, bueno, ustedes hermanos de ahí, de la iglesia, seguidores de Jesús, son tan buenas gentes que yo voy a mandar a Cristo a que muera por ustedes. Voy a mandar a mi hijo. Bueno, ustedes son tan buenos que merecen a mi santo hijo. No, fue por su pura gracia, hermanos. Por su pura gracia. Por su pura gracia. De manera única y singular en base a su bondad soberana.
es que Cristo vino al mundo. ¿Pero por qué? Se da cuenta que nadie en el universo podría haber traído a Cristo y haberle quitado su vida si no hubiera sido el diseño soberano de Dios. Juan 10, versículo 18, Jesús dijo, ninguno quita mi vida. ¿Yo qué? Yo la pongo de mí mismo. Romanos 5:8, Pablo dice, mas Dios muestra su amor ¿para qué? Para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios y de hecho amor que usted y yo no merecíamos. Después vemos otra frase aquí que habla del resultado de su venida, de la sustitución, y él dice que fue coronado de gloria y de honra. Y sabemos que cuando Jesucristo vino, su tarea, vino a llevar a cabo la tarea, Dios le dio gloria, Dios lo exaltó. Pablo dice que él se volvió obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual en base a lo que Cristo hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y que en ese nombre se iba a doblar toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó, Dios lo coronó de gloria y de honra. Ahora veamos otra implicación en el versículo 10, siempre de Hebreos 2. La segunda cosa que Jesucristo hizo, en primer lugar, se convirtió en nuestro sustituto, significa que Él murió nuestra muerte. En segundo lugar, Él se volvió el capitán, o sea, el autor, el artífice, el consumador de nuestra salvación. No solo es nuestro sustituto padeciendo la muerte por nosotros, sino que también es el que orquesta nuestra salvación, es el capitán de nuestra salvación. Porque convenía, dice el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, él está hablando ahí de su divinidad, de su deidad, porque convenía a aquel por cuya causa suceden, son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, o sea, Él sostiene todo, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo es el autor de todo. Ese es el diseño de Dios. Él nació para morir y lo hizo para llevar a hijos a la gloria y al hacerlo perfeccionarse por las aflicciones del autor de la salvación de ellos. Esa es la misma palabra usada en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante, ¿es gozo morir? Por lo cual el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús significa que alguien que comienza algo, otros le han de seguir. Y aquí el autor de los Hebreos está diciendo que Jesucristo es el que abre esa brecha de manera perfecta y de manera voluntaria. Agradó a Dios, quien hace todas las cosas para su gloria, quien hizo todas las cosas para su gloria, con el fin de que puedan darle gloria. Porque otra vez, yo voy a apelar otra vez, que nosotros no deseábamos que Cristo viniera, no le conocíamos, no merecíamos. No merecíamos. Entonces Él es que hace la brecha y abre la brecha de manera voluntaria. Agradó a Dios quien hace las cosas con el fin de que pudiera darle gloria. O sea, todas las cosas Él las sostiene, Él las ha hecho, Él es el autor de la salvación, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces, al final de todo, Él nos está salvando y Él vino a este mundo no porque nosotros merecíamos ser salvados,
el fin último de todas las cosas, incluso de la salvación que Él gratuitamente nos ha ofrecido, es que Él ha de recibir gloria por todo lo que Él hace. Siempre ahí el autor a los Hebreos, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice, y aunque era el Hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que quienes. Ajá. Mm. Para los que le obedecen. Nuevamente, el autor a los Hebreos, el libro de Hebreos, habla acerca de este sumo sacerdote sustituto, el sacrificio perfecto, y todo eso. Y él está diciendo ahí en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí yo creo, hermanos, que nosotros pudiéramos detenernos por un momento y ver si nosotros estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo en base a la obediencia que existe en nosotros. Porque esto es lo que Pablo mismo dice en el capítulo 8 de Romanos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto yo creo que tiene que ser de atención y de ánimo para nosotros considerar esto. Para todos los que le obedecen, ¿está usted y yo incluido en ese grupo de los que le obedecen? Entonces Él no solamente fue nuestro sustituto, sino que Él fue un líder perfecto. Y esta es una verdad, hermanos, que nosotros jamás vamos a negociar. No hay manera de llegar a Dios sino solamente a través de Jesucristo. Él mismo dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Por qué es el camino? Porque el pecado había bloqueado la carretera que nos llevaba, nos conducía a Dios. Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No podemos entrar a la gloria de Dios, no podemos llegar al cielo en base a nuestro propio mérito. Alguien tiene que abrir esa brecha. Y ese fue Cristo encarnado. Entonces Cristo vino, murió, pagó por nuestros pecados y de esta manera abrió el camino, abrió el cerrojo. ¿Alguna vez usted se ha quedado fuera de su casa con las llaves adentro? Eso es, híjole, si hay algo angustioso, es eso. Dejó la llave de su vehículo allá adentro puesta en el switch y le puso llave al carro. Eso es triste, es angustioso, es verdad todo eso. Y nosotros no la podemos abrir nosotros, o tiene que llamar usted a alguien que sepa robar para que le abra. Tiene que llamar a alguien que trabaje en AAA, no sé, algo. Me he tocado como en 5 veces. Soy tan inteligente que he dado como 5 veces la llave adentro. ¿Y qué hago yo? Llamar a alguien que sepa cómo abrir algo. ¿Sabe usted cómo lograr su salvación? ¿Cómo ganar su salvación? No. ¿Puede? No. Alguien tiene que hacerlo y este es Cristo. Entonces ahí está. Él pagó por nuestros pecados, abrió ese cerrojo para que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Otra tercera cosa, y esto es de consuelo y debe de alentar nuestros corazones, del 11 al 13 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. O sea, es por eso que Él es nuestro sumo sacerdote, otra vez el autor a los Hebreos, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Versículo 13, y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Y este es uno de los conceptos más hermosos, más emocionantes que quiero que nosotros veamos. Esto es increíble. ¿Saben lo que Él nos está diciendo? Jesucristo es santo y es capaz de hacerlo a usted y a mí santos. Jesucristo, hermanos, no vino para que nosotros arreglemos nuestro lugar de habitación y que nos desvivamos y que andemos en todas estas cosas que no está mal. Bienvenidos los regalos, bienvenidos las lucecitas, bienvenidas todas estas cosas. Eso no está mal en sí mismo, no está mal, no me malentienda. Jesucristo vino para santificarnos. A través de su muerte y nuestra fe en Él, creyendo y recibiéndole a Él como Salvador, somos declarados santos. Somos declarados santos a través de su muerte. Como Salvador, Él nos declara santos. Eso es una verdad, hermanos, que le pertenece a usted y me pertenece a mí. Y usted podrá decir, sí, pero yo peco. Hermano, si usted se apropia del sacrificio de Cristo, de su expiación, de su lugar sustitutivo y abraza que Cristo murió por usted, hermano, usted en posición es santo, apartado para Dios, le pertenece a Dios. Si usted conoce a Cristo, ahora el fin práctico de todo esto es que usted debe de actuar como tal. Todavía hay un pecado en nuestras vidas, pero posicionalmente delante de Dios, hermanos, somos santos. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona que nosotros somos santos? Y funciona de la manera en la que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Cristo, y otra vez regreso, había una condena que descansaba sobre nosotros. Dios mandó a su Hijo paga por el pecado de nosotros, entonces ya ahora nosotros somos justificados, entonces ya nosotros delante de Dios ya no somos condenados, sino que ahora ya Dios ve a su Hijo en nosotros. Eso es la idea de que somos santos, somos santificados, somos apartados para Él. Somos apartados para Él. Y para ir concluyendo, la razón por la que Cristo vino fue para morir y murió para ser nuestro sustituto, para ser nuestro ejemplo y murió para ser el mediador perfecto entre Dios y nosotros. Y el versículo 16, capítulo 4, versículo 15 dice en Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él puede. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, y Él es compasivo. Él puede identificarse con nosotros. Él sabe, Él entiende. Acerquémonos, dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia. Podemos acercarnos a Él y decir, Cristo, quiero compartir esto contigo y sé que tú entiendes porque tú has estado y eres mi sacerdote perfecto, el sacrificio perfecto. Hermanos, ¿qué Salvador tenemos? ¿Qué Salvador tenemos? Adorado por los ángeles,
sin embargo, un ser tierno y por encima de todo, sin embargo, nuestro hermano en santidad, uno en actitud divina, sin embargo, sintiendo nuestras necesidades y nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestro sustituto, el capitán de nuestra salvación, nuestro santificador, nuestro conquistador. Él es quien se dice en la Escritura que vino como un niño a nacer en un pesebre humilde, 33 años después, clavado en una cruz, semanas después, recibido en gloria, gloria que siempre le perteneció, pero que todo ese evento se llevó a cabo con el propósito de su salvación y de la mía. Usted no podía salvarse, hermano y hermana, ni yo tampoco. Por muy buena gente y por muy dadivoso o por muchas buenas obras que nosotros podamos hacer, la salvación le pertenece al Señor. Cristo vino y murió, vino para morir, murió, hermano, y resucitó y un día volverá. Un día volverá. Y va a volver para reinar. Y va a volver para recibir gloria de su iglesia, que es usted y soy yo, por los siglos de los siglos de los siglos. Y allá todo el tiempo va a ser Navidad para nosotros, Cristo con nosotros. Amén. Vamos a orar. Alabado sea tu nombre, Señor. Los ojos que te vieron como un recién nacido jamás se imaginaron lo que sus ojos estaban viendo. Y como hicimos, Señor, predicamos hace unos años, hay gente que se perdió la Navidad. Los dueños del mesón se perdieron la Navidad. Los que fueron sanados de cegueras y de sus piernas y fueron beneficiarios directos de tus milagros, se perdieron la Navidad. Los soldados romanos latigándote y escupiéndote y poniéndote una corona de espinas, se perdieron la Navidad. Señor, que ninguno de nosotros sea encontrado perdiéndose esa Navidad, esa natividad, ese nacimiento que un día sucedió. No hay, Señor, no hay obras, no hay palabras, no hay algo que nosotros podamos hacer ni decir para agradecerte, Señor, por el gran amor con el que nos has amado. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra, a ver, Señor, toda tu hermosura en tu palabra, a ver toda la majestad en tu palabra, Señor. Señor, si hay alguien entre nosotros que se está perdiendo la Navidad porque no ha venido a ti, sálvale. Sálvale, Señor. Tú conoces, Señor, por nombre, por edad, Señor, por lo que pensamos, lo que decimos, por lo que somos, Señor. Tú conoces a cada uno de los que estamos bajo este techo. Tú sabes, Señor, quiénes hemos ido a ti arrepentidos de nuestro pecado, Señor, y tú sabes quiénes aún no lo han hecho.
Entonces, Señor, que tu Espíritu descienda sobre el necesitado y que convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que tú, Señor, con tu Espíritu, transforme, Señor, el corazón de piedra que ha vivido hasta esta hora, y que tú instales, Señor, en él un corazón de carne que pueda percibir lo que es pecado y reconocerlo y arrepentirse delante de ti, para que sean borrados sus pecados y vengan a su vida tiempos de refrigerio, Señor. Te agradecemos por eso, te agradecemos, Señor, porque cada uno de nosotros hemos sido beneficiarios directos de primera mano y en primera grada, Señor, de ese amor incondicional que tú tuviste por el pecador. Señor, tú veniste para morir, pero ahora tú reinas, tú vives y reinarás por los siglos de los siglos. Y nosotros queremos unirnos a las miriadas de ángeles y de las huestes, Señor, en el cielo, para rendir gloria y honra a tu nombre, Señor, por toda esa eternidad. Pero mientras eso sucede, Señor, el autor a los Hebreos también nos ha enseñado en esta tarde para los que le obedecen. No para aquel que cada domingo va a una iglesia y abre un pasaje de la Biblia y el siguiente día y la siguiente semana vive, Señor, con comunión con Satanás, sino aquel, Señor, que conscientemente lucha con su pecado, porque sabe que está delante de ti, Señor, está coram Deo, delante de tu presencia. No solamente cuando la gente lo mira, sino también cuando nadie nos mira. Cuando hay un teléfono a nuestro lado y nadie nos mira. Delante de ti, Señor, estamos descubiertos. Señor, que tu Hijo sea formado en nosotros. Que tu Hijo sea formado en nosotros, Señor. Queremos dar gloria a tu nombre. No solo en esta tierra, sino, Señor, en el cielo venidero, en la gloria venidera. Y mientras todo eso sucede y se lleva a cabo, Señor, ayúdanos a cuidar de nuestra salvación con temor, con temblor, guardándonos, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Y Señor, que cada uno de los que estamos acá vivamos con una eterna Navidad. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por los méritos de Cristo y para su gloria oramos. Amén.